Estamos en presencia justamente de la presidenta del organismo aquí en los estudios centrales de Canal 9. Irene Unrauf, muy buenas noches, muchas gracias por venir. No, por supuesto, gracias a ustedes por la invitación. Irene, 11.000 millones es la deuda. 11.391 millones de pesos. Me quedé corto. Te quedaste corto. Y que es una deuda que está consolidada al 31 de diciembre del 2023 y que surgen de todas las facturaciones que han logrado obtener su orden de pago, su OP, como le decimos nosotros. Por supuesto, independientemente de esas deudas que tienen las órdenes de pago, hay un sinnúmero de expedientes que siguen el circuito administrativo correspondiente y que recién vamos a poder consolidarlo una vez que lleguemos al finalizar este proceso administrativo, ¿no? Así que claro, puede llegar a ser mayor. ¿Cómo se llega a esto? Bueno, la verdad es que desde el primer día el gobernador de la provincia del Chaco, el arquitecto Leandro Esdero, estaba muy preocupado por todos los reclamos, tanto de prestadores como de proveedores, pero por sobre todas las cosas, por los reclamos de los afiliados en lo que hacía la deficiencia que existía en el organismo en la prestación de servicios. Bueno, asumimos el 10 de diciembre y lo primero que nos indicó es que trabajemos para ver qué es lo que estaba pasando. A partir del primer día de gestión, tomamos conocimiento de distintas situaciones que se iban generando. La primera es que ya teníamos deudas al 10 de diciembre que era imposible de pagar porque asumíamos ese día con los trámites administrativos incompletos y que no teníamos los recursos para cumplir en tiempo y forma conforme a los convenios que se habían firmado oportunamente por el directorio anterior. A partir del 10 comenzaron todos los reclamos de los distintos servicios que brinda el INSEP, hospitales de alta complejidad, servicio de atención domiciliaria, servicio fúnebre, prestadores, transporte, hotelería, es decir, un sinnúmero de reclamos que venían de nuestros prestadores y que obviamente todos apuntaban a lo mismo, la falta de pago por parte del organismo. Claro. A partir de allí, personalmente, me contacté con todos y cada uno de ellos, incluso viajé a Buenos Aires para tomar contacto con los hospitales de alta complejidad, llámese el Hospital Italiano, el Güemes, el Hospital Fleming, Garrahan, Favaloro, para conciliar a ver cuál era la deuda que nosotros teníamos y que ellos reclamaban. Conciliamos deudas con todos y cada uno de ellos y logramos detectar un patrón en todo este proceso. ¿Qué es lo que pasó en el INSEP? Desde fines de junio, julio y se consolida en agosto, el INSEP prácticamente no paga a ninguno de sus prestadores. O sea, dijeron en ese mes, nos plantamos acá, dejamos de pagar. Y dejaron de pagar. Ajá. Ya en junio arrancaron con el incumplimiento para algunos sectores, en julio lo reforzaron y en agosto prácticamente a nadie, excepto el foro de prestadores de local en este caso, ¿no? Claro. Y ese patrón se vio reflejado en todas y cada una de las prestaciones que brinda el INSEP, incluso con geriátricos, incluso con asistencia social, es decir, en todos pudimos detectar que a partir de esos meses se suspendieron el pago. Obviamente esas deudas se fueron acumulando, llegamos a asumir la gestión el 10 de diciembre y con justa razón los prestadores reclamaban el pago inmediato de esas acreencias que tenían para con nosotros. Claro. Presidenta, de toda esa deuda entera, ¿no?, que tiene más de 11.000 millones de pesos el organismo, ¿qué sector por ahí es lo que mayoritariamente representa esa deuda? Bueno, tenemos de todo. En todas las prestaciones locales estamos hablando de más de 6.000 millones de pesos. Y, ¿solamente acá en la provincia? Solamente acá en la provincia y después tenemos todos los hospitales de alta complejidad. La verdad es que hicimos mucho esfuerzo con el gobierno de la provincia del Chaco como para ir disminuyendo y cumpliendo con nuestras las deudas que tenía el organismo, es decir, honramos nuestras deudas hasta donde podemos. Es así que comenzamos a trabajar y a cumplir nuestros compromisos y fuimos pagando paulatinamente a todos los prestadores hasta que logramos
una paridad por lo menos en el mes de agosto y en algunos ya en el mes de septiembre. Es decir, se hizo mucho esfuerzo económico como para cumplir con estas acreencias, porque significa mantener el servicio que los afiliados, tanto activos como pasivos, reclaman al organismo. Pero por supuesto sabemos que siguen las dificultades porque se adeudan algunos meses, y por sobre todas las cosas lo que más nos preocupa a nosotros es el reclamo de los afiliados por el tema de medicamentos y prótesis. Sí. Y esto es lo que nos duele, ¿no? Encontrarnos en esta situación con un organismo que para ellos no fue prioritaria la salud, sin importarle la vida de los afiliados, porque cuando hablamos, por ejemplo, de medicamentos oncológicos, estamos hablando de medicamentos muy caros, que el afiliado no tiene la posibilidad de ir a comprarlo y pedir después su reintegro. Claro. Son medicamentos que se les debe proveer y son innumerables los casos que tenemos a diario en la búsqueda de esta respuesta. Y hoy por hoy, Presidenta, ¿cómo está ese tema? Y la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo abordarlo, ¿no? ¿Cómo se puede solucionar eso? La verdad es que, te decía recién, estamos haciendo un esfuerzo muy importante, estamos conciliando deuda, tratando de refinanciarla, cumpliendo con lo que podamos dentro de las posibilidades económicas en cuanto a la recaudación, con la posibilidad también de hacer pagos diferidos como para arrancar y sanear nuestra deuda y empezar a cumplir con los compromisos de esta gestión, porque todavía lo que estamos pagando y haciendo es pagando las deudas de una gestión anterior que por supuesto tiene continuidad, pero que hacen a una etapa de que no refiere a nuestra administración, pero estamos cumpliendo porque el gobernador dijo hay que honrar las deudas y así lo vamos a hacer. Y bueno, estamos trabajando. No solamente nos preocupa el descalabro económico en que nos han dejado el organismo, sino que nos estamos ocupando día a día, tratando de ir produciendo cambios y que obviamente amerita también que desde la conducción del INSEP tomemos algunas medidas de austeridad. Yo dije, el primer día que llegué al organismo dije orden, austeridad y transparencia. Son las tres premisas de esta gestión en cuanto a la conducción del organismo. ¿Había y así mucho lo estamos haciendo. Presidenta? Mira, la verdad es que hay cuestiones, hay un desorden administrativo. Por ejemplo, no puede ser que un expediente se demore 4 meses en obtener su orden de pago. Entonces, todas esas cuestiones hay que ordenarlas. Y obviamente la austeridad. ¿Por qué? Porque hay que tratar de reducir todos los gastos al máximo, porque cuando vos ahorrás un peso, ese peso va a ser trasladado al afiliado para que el afiliado tenga la respuesta en cuanto a la prestación del servicio, pero también a la posibilidad de acceder a una prótesis o a un medicamento. Porque detrás de estos números, como bien lo decíamos hoy, hay familias que ven afectada su salud por no tener continuidad o porque no logra la adquisición de los medicamentos que necesitan para poder tener una mejor calidad de vida. Hoy por hoy, Presidenta, ¿es deficitario la caja previsional de la provincia? No, creo la caja previsional no es de obra social, ¿me estás hablando? Sí. O previsional. La caja previsional siempre fue deficitaria. O el organismo en general. Hoy lo que nosotros estamos muy preocupados por el tema de salud. Estamos hablando en estos casos de los 11.391 millones de pesos a todo lo que refiere obra social y alta complejidad. Es decir, aquellos dos rubros tan sensibles para la vida de cada uno de nuestros afiliados y para la vida de cualquier ser humano. Claro. Y ahí es donde nos estamos enfocando. Tomamos algunas medidas que por ahí para algunos pueden ser odiosas, pero para el sistema y sobre todo para el afiliado apunta a satisfacer la demanda y obviamente para poder cumplir también con los prestadores. Hoy anunciamos, por ejemplo, la no renovación de los contratos de obra que fueron realizados 5 días antes de finalizar el mandato del directorio anterior, con retroactividad a noviembre, cuestión que es, la verdad es un poco atípico en cuanto a procedimiento administrativo.
no los vamos a renovar por una sencilla razón, son recursos, son 125 contratos que en lugar de estar renovando los mismos, queremos que esos recursos sean dirigidos a los medicamentos, a la prestación de un servicio, porque tanta gente reclama de que por ahí no puede tener una cama en un hospital de alta complejidad. Pero ¿por qué pasan estas cosas? Porque a veces no se cumplen con los pagos que obviamente requieren también por una prestación allá en Buenos Aires. Entonces decidimos no renovar los contratos de obra, que reitero, fueron firmados 5 días antes de finalizar el mandato del directorio anterior. Se va a reducir a un 50% el gasto en combustible para autos oficiales, se van a suspender de alguna forma algunos procedimientos administrativos que hacen a la demora, porque estamos buscando mayor agilización en todos los trámites. Eliminar la burocracia. La burocracia sí, realmente, y por eso estamos trabajando en ese sentido. Se van a suspender algunas bonificaciones o asignaciones, por así decirlas, especiales, que se cobraban en el INSEP, pero que en la sumatoria es una cifra muy importante. Por ejemplo, en el INSEP se cobraba una bonificación o asignación por el Día de la Madre, se le pagaba a todos, personal de planta, personal contratados, a los adscriptos, a todo el mundo se le pagaba esa bonificación que no lo tiene cualquier otro trabajador de ningún organismo público. Claro. Pero son recursos y que fueron, estas bonificaciones o asignaciones especiales fueron objetadas en su momento por el Tribunal de Cuentas, diciendo de que el directorio no tiene facultad para avanzar en esa línea de retribución para el empleado. Claro. Entonces, ¿qué decimos? Si esto está objetado por el Tribunal de Cuentas, bueno, trabajemos en esto y veamos cómo esos recursos se vuelcan a la satisfacción de demandas que a diario, con justa razón, y digo con justa razón, realizan nuestros afiliados tanto activos como pasivos, ¿no? Hablando de Tribunal de Cuentas, Presidenta, ¿se va a realizar, digo, internamente alguna especie de auditoría, investigación o algo por el estilo? Quizás el término auditoría externa no es el correcto, porque el único órgano constitucional que tiene esa facultad es el Tribunal de Cuentas, pero es una forma más bien común de expresarlo para que la gente interprete qué es lo que queremos hacer. Nosotros queremos hacer una mejora de todo el proceso para detectar, por ejemplo, si las compras que hacemos dentro de la farmacia las podemos modernizar, si podemos abaratar costos, si podemos hacer otro tipo de diagnóstico, todo aquello que mejore el proceso administrativo y de prestación de servicio lo tenemos que hacer. Para eso vamos a trabajar coordinadamente con la Universidad Nacional del Nordeste, que obviamente en su momento el gobernador de la provincia firmó el convenio marco, y ahora nosotros vamos a trabajar en ese convenio ya específicamente para el organismo. Es decir, tenemos que hacer un relevamiento de cuántas derivaciones hacemos a Buenos Aires, cuáles son las patologías más comunes, cuáles son los medicamentos de mayor consumo. Es decir, todo ese trabajo organizativo lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque eso significa ordenar. Y para ordenar tenemos que tener todo ese tipo de información que nos va a permitir a nosotros diagramar un trabajo hacia adelante. Y bueno, estas cuestiones seguramente no las vamos a poder hacer de la noche a la mañana. Claro. Son cuestiones que se van resolviendo paulatinamente, pasos que vamos dando día a día, pero lo vamos a hacer porque estamos comprometidos como para lograr la revalorización de nuestro organismo, que era una institución emblema en la provincia y que hoy está tan devaluado por estas cifras que está conociendo el pueblo del Chaco, y que es nuestra obligación transmitirla para que sepan en qué condiciones encontramos y cómo queremos trabajar hacia adelante. Dijimos que íbamos a producir cambios, y estos cambios se van a generar con estas medidas, pero también con muchas otras más que apuntan a la mejora de las prestaciones, las mejoras de los servicios y obviamente
en la respuesta, que te reitero, con justa razón nos realizan día a día los afiliados porque no obtienen los medicamentos o aquellas cuestiones que hacen al mantenimiento de la salud de personal de ellos o en su defecto de algún ser querido. Yo digo siempre, la persona que va al INSEP no va de turismo. La persona que va al INSEP es porque tiene un problema de salud. realmente necesita algo. Y porque tiene algún problema jubilatorio. Y ahí es donde tenemos que estar todos los empleados y los funcionarios dándole la respuesta que vienen a buscar y que obviamente tenemos que trabajar para ello, ¿no? Presidenta, ¿cómo se va a trabajar con la caja policial dentro del organismo? Bueno, sí, estamos trabajando nosotros, ahí incluso hay un área específica con este tema. Todavía no nos juntamos con el sector de la policía, pero todas las cuestiones queremos incluso hasta especializar cada una de las cajas para que atiendan a determinado sector de la provincia y que tengan una asistencia personalizada para cada uno de aquellos afiliados que van a realizar su trámite jubilatorio, las consultas o demandas que pudieran llevar. Pero bueno, eso lleva todo un proceso, vuelvo a insistir, son 20 días, no hace un mes que asumimos y estuvimos abocados a este tema, porque queríamos cuantificar la deuda para tener este panorama y poder diagramar las acciones a futuro conforme a una realidad que nos conmueve, que nos duele y que nos debe ocupar de aquí en más, ¿no? Presidenta, la última, agradeciéndole mucho por su tiempo y por estar acá presente en los estudios. Había una preocupación realmente muy grande, latente y una situación muy penosa realmente en estos últimos meses, que era gente que se iba a atender a Buenos Aires y que lamentablemente tenía que pegar el regreso, ¿no? Pegar el retorno cuando les decían el INSEP no está pagando el hospital, el INSEP no está pagando el hotel. ¿Qué decirle a esa gente ahora, Presidenta, que bueno, tiene que seguir obviamente acudiendo a esas consultas, a esas intervenciones de ahora en más? Sí, es verdad, y la gente en eso contaba su realidad, una realidad dolorosa, y yo el día 25 de diciembre fui a recorrer precisamente cada uno de los hoteles donde estaban alojados muchos de nuestros comprovincianos para ver y constatar en terreno cuál era el servicio que se le brindaba, y ahí pude ver también que en algunos alojamientos sí se cumplían con las pautas establecidas en los convenios y en otros no. Claro. Pero, a ver, toda esa situación se genera por este patrón que te decía inicialmente, el patrón que tuvo la gestión anterior de no pagar las deudas de junio a prácticamente al 10 de diciembre. Y esto genera angustia, genera zozobra en la gente que está enferma, que no sabe si los van a desalojar, si van a tener la comida de la noche. Y por eso me pareció importante esa fecha, poder acompañarlos y decirles que a pesar de todas las dificultades, nosotros estamos, que vamos a trabajar para solucionar. Y estas cosas se resuelven justamente pagando y honrando las deudas, que es lo que debemos hacer de aquí en adelante. ¿Y de ahora en más van a poder ir con tranquilidad, Presidenta? Mira, en este momento hemos abordado, como te decía inicialmente, todas las renegociaciones con estos hospitales de alta complejidad. Estamos reprogramando los turnos que son simplemente para control. ¿Por qué? Porque todas estas derivaciones que se hacen a los hospitales requieren de un circuito administrativo. Claro. Es decir, el turno en el hospital, el alojamiento y el transporte. Y ese circuito administrativo lo tiene que organizar las áreas competentes, en este caso la gerencia de obra social. Por eso a veces la gente tiene un poco de ansiedad porque tiene el turno y no tiene resuelto el tema del pasaje. Y en los casos que son simplemente de control, estamos reprogramando para dar prioridad a las derivaciones que sí requieren una intervención rápida, claro, segura, y que no permite ninguna dilación en el tiempo en el traslado de todos y cada uno de ellos. Fíjate vos que es llamativo, ¿no? Y yo me encontré que en el organismo el transporte de todos los derivados solamente se hacía por avión. Con el costo que eso te significa, y hay gente que no necesariamente
tiene Claro, va que por ir, una puede urgencia, ir, digamos, claro, puede ir a través de un transporte terrestre. En este caso vamos a llamar a licitación también para tener las dos opciones, Claro. que el traslado aéreo sea para los casos que no pueden movilizarse y el traslado terrestre, que también lo requieren los afiliados del interior, para ese tipo de situaciones. Es decir, hay muchísimas, pero muchísimas cosas por hacer. No tenés idea todo lo que tenemos que trabajar para modernizar, para lograr los servicios que buscamos y obviamente para la satisfacción de todos y cada aquellos afiliados que pagan religiosamente su cuota a través de sus recibos, Claro. y que a veces se ven impedidos de recibir la contraprestación, pero estamos trabajando para ello. Y obviamente que bueno, vamos a poner todo nuestro tiempo y todo nuestro empeño para ir mejorando estas condiciones que hoy no son las adecuadas, pero sí queremos llevarle tranquilidad a todos y cada uno de ellos, que ante situaciones especiales, ayer por ejemplo no podíamos conseguir una cama en el Italiano, trabajamos todo el día para que Sol pueda ser asistida en Buenos Aires, no en el Italiano sino en otro hospital de alta complejidad. Hoy está con sus padres siendo asistida de su patología, pero así estamos las 24 horas del día tratando de resolver, aún con los inconvenientes que tenemos por las deudas, vuelvo a repetir, pero estamos trabajando para darle la solución a cada uno de los problemas que se nos presentan a diario, ¿no? Presidenta, gracias por estar presente. Gracias a ustedes. Muy amable. Irene Dunrauf, presidenta del Instituto de Seguridad Social de la provincia del Chaco, estamos hablando del INSEP, pasó por los estudios de Noticiero 9 Central, realmente muy complicada la situación de este organismo, más de 11.000 millones de pesos de deuda con diferentes sectores y acreedores, tanto en la provincia del Chaco como también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros puntos también del país.